que usted y yo hemos sido probablemente desechados por los hombres en nuestra vida, pero escogidos por Dios. Amén. Nosotros, hermano, no encontramos un valor intrínseco en nuestra vida, ni nosotros mismos, sino es Dios que lo ve. Es Dios quien ve en nosotros ese valor que hay, ese valor que tenemos, esa capacidad de poder hacer la obra de Dios. A veces ni usted mismo lo cree, ni yo. Hay duda en nuestro corazón, hay cierta reserva en nuestro corazón muchas veces, hermano, y eso nos lleva a pensar que somos incapaces, pero la verdad es que no. La verdad es de que el único requisito que tenemos nosotros para poder ser siervos para la gloria de Dios es ser lo más vil y lo menos preciado de este mundo, porque eso es lo que escogió el Señor. Dios te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Por qué? Porque fuimos lo más vil y lo menos preciado de este mundo, o al menos a los ojos de este mundo. Amén. Así que hoy voy a tocar, ahora sí voy a abordar el pasaje de Jefté con respecto a los puntos que traía de la semana pasada y que van a tocar para hoy. Amén. Así que prepare su corazón, por favor. Y usted no está por casualidad aquí, es que Dios quiere que escuche este mensaje. Aleluya. Y por cierto, le digo que hay nuevos proyectos, hermano, en el 2026 para la iglesia. Estamos trabajando. Primero con las redes hemos estado trabajando, se ha estado trabajando y se seguirá trabajando. Y tenemos ya en puerta un proyecto que ya se va a poner a funcionar, que es el podcast de la iglesia, que llevará como nombre Volviendo al Diseño Original. ¿Amén? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con eso. El diseño original. Es decir, nosotros no podemos desviarnos ni despegarnos del modelo que ya Dios hizo, del diseño que Dios ya hizo. Amén. Así que vamos a estar abordando temas pues importantes, muchas veces temas de dudas, o que la gente a veces tiene dudas, viene a la iglesia, tiene ciertas dudas, preguntan, sobre todo cuando son nuevos, ¿verdad? Comienzan las preguntas y las dudas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Entonces, con esto queremos, además de tener, hermano, al alcance evangelístico a través de las redes, también lo que queremos, hermano, es disipar las dudas que muchas veces hay en el corazón de la gente, para que puedan ahí interactuar, puedan preguntar, puedan sugerir, incluso si tienen algún tema que sugerir, pues ahí lo vamos a estar abordando primeramente Dios. Así que estamos en eso, pero ya un poco avanzados. Amén. Y el tema que voy a predicar hoy, hermano, que también tiene que ver con Jefté, pero que voy a abordar otros puntos diferentes a los de la semana pasada, es Jefté, llamado y escogido. Aleluya. Y vamos por favor a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces capítulo 11. Aunque la historia comienza más atrás, hermano, usted la podrá ir a buscar en su Biblia a partir del capítulo 10. Una historia, como ya le he dicho, que me encanta, pero que sumamente interesante, le puede a usted también ayudar y enseñar en su vida. Jefté, hermano, Jefté, a mí me encanta y quiero decirle de todo corazón que me identifico mucho con este personaje. ¿Por qué? Porque cómo comenzó su vida, hermano, cómo es que los hombres lo rechazaron, siendo que era su propia familia la que lo rechazó, era su propia gente, su propia familia la que le pidió que se fuera de su casa y la que le dijo que no heredaría en la casa de su padre. ¿Por qué? Porque no era hijo de la casa, porque no tenía el apellido. Bueno, hoy podríamos explicarlo así, ¿verdad? Porque Jefté dice la Biblia que... Bueno, vamos a leerlo, ¿le parece? Más bien para que usted lo lea otra vez. Lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer hoy. Jefté, Jueces capítulo 11, versículos 1 al 11. ¿Lo tiene? ¿Sí, amén? Dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté
de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté: Jehová sea contigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. 11 y último. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Amén y amén. ¿Le parece si oramos una vez más? Padre, te pido con todo mi corazón, Señor, que hables a tu pueblo como también me has hablado a mí, Señor, y que esta historia en la cual vamos a meditar, a reflexionar, Señor, penetre profundamente nuestro corazón, que podamos entender que es tu palabra y no la nuestra, que eres tú quien habla, Señor, y que nosotros deseamos escuchar solamente de tu voz, Señor, lo que quieres para nuestra vida hoy. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, le doy una pequeña remembranza de lo que abordé la semana pasada y en lo cual me enfoqué, hermano, que fueron puntos sensibles, ¿no? Jefté fue un niño rechazado, fue un niño que creció entre medios hermanos, los cuales obviamente hacían diferencia entre los hermanos naturales y él. De tal manera que desde niño lo etiquetaron, como ya decía yo, lo estigmatizaron, y finalmente, hermano, lo terminaron echando de la casa. Imagínense vivir en esa situación en la que todo el tiempo era al que no querían, al que no le compartían, al que no le daban, y que siempre le recordaban: tú no eres hijo de la familia, tú eres una aventura de mi papá, tú fuiste un error que cometió mi papá, y bueno, te trajeron, pero tú no vas a heredar aquí, ni pienses, ni tengas esperanza de que vas a heredar en la casa de mi padre. Y resulta, hermano, que él se termina yendo. Le estoy contando rápidamente la historia porque quiero solamente decirle más o menos lo que abordé la semana pasada y cómo hoy vamos a ver otra perspectiva. Se va a tierra de Tob, como dice la escritura, hermano, y el pueblo de Israel, o mejor dicho, la parte oriental, nororiental, que es la de Galaad, lo que actualmente hoy es Cisjordania, entró en guerra con Amón. Amón, hermano, el pueblo de Amón, si usted no lo sabía, es uno de los hijos que tuvo Lot con una de sus hijas. Recuerde que cuando destruyó el Señor Sodoma y Gomorra, Lot se fue con sus dos hijas y su esposa, pero su mujer se convirtió en estatua de sal, etcétera. Usted conoce la historia. Y en una noche sus hijas intimaron con él y las dos concibieron. Una tuvo a Amón y la otra tuvo a Moab, que se convirtieron también en dos naciones circunvecinas a Israel. Así que este pueblo, hermano, venía de obviamente una ascendencia también incestuosa entre Lot y su hija. Tremendo, ¿no? Y este pueblo es el pueblo que hace guerra a la parte noroccidental, como ya le dije, oriental de Israel, que era Galaad. Pero después de que los amenazaron a ellos, también amenazaron a todo el país. Así que los de Galaad van y buscan ahora a Jefté. Jefté, que se había comenzado a juntar con gente ociosa, dice la escritura, hombres ociosos, hombres sanguinarios, hombres mercenarios, ¿sí? Y él los lideraba. ¿Cuántas veces, cuántas historias no ha visto usted así en el mundo, hermano, que ve que el cabecilla ahí de la banda conoce del Señor, conoció del Señor en algún momento, hasta sirvió en la iglesia en algún momento de su vida? Y cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿verdad? Pero así vivimos algunos de nosotros, dice la Biblia, erais algunos de vosotros en otro tiempo.
Pero van y lo llaman. Van, lo llaman, y él, hermano, como lo dije la semana pasada, trasciende aquellos dolores y heridas del pasado y vuelve con sus hermanos, bueno, con sus medios hermanos, como que lo trataron como medio hermano, y les ayuda a pelear. Y el Señor le da la victoria, y todo lo que platicamos la semana pasada iba en ese sentido, más enfocado, hermano, en cómo tú y yo tenemos que trascender los dolores, las heridas que nos hicieron en un pasado, venir al perdón, hermano, reconocer que también nosotros hemos tenido errores, que también tuvimos nosotros nuestro andar en el mundo y que también nos equivocamos, pero que el Señor nos ha reivindicado. ¿Por qué? Porque Él nos llamó y de antemano nos escogió. Por eso yo puse hoy llamado y escogido. ¿Por qué? Mi amado hermano, yo no sé si algunos todavía estén en la temporada de Jefté, cuando está con los hombres ociosos, cuando está con los hombres, hermanos, sanguinarios, con los hombres mercenarios. Yo no lo sé, pero si es tu caso, hermano, y la palabra te habla desde ahí, pues gloria a Dios. Pero lo que yo sí quiero decirte es que hoy el Señor tiene otros puntos que tratar en tu corazón con respecto a esta historia. Y vamos a empezar por lo primero. Israel volvió a apartarse de Dios. En el libro de los Jueces usted va a encontrar un círculo vicioso, que Israel, hermano, se apartaba de Dios, y Dios traía un pueblo para someterlo, para esclavizarlo. Y clamaba el pueblo a Dios y decía: Señor, ayúdanos. Y el Señor levantaba un caudillo, levantaba un juez que les ayudara. Pero en el tiempo de ese juez, Israel vivía en paz. Cuando moría el juez era el problema, porque dice el libro de los Jueces que Israel hacía todo lo que bien le parecía, o lo que le venía en gana, que es lo mismo. Es decir, se volvían a apartar tras los Baales, se iban tras la idolatría, hermano, volvían a adorar dioses ajenos delante de él, y el Señor tenía que volver a traer la vara de corrección. Ahora, cuando está, hermano, en el tiempo de Jefté, hay algo curioso ahí. Y es que cuando el pueblo viene a hablarle a Dios y decirle: Señor, ayúdanos, Dios les dice: pues vayan y pídanle ayuda a sus dioses, por los cuales me han abandonado. Vayan y pídanle ayuda a los Baales, de los cuales se han apartado. Pero usted sabe que Dios es grande en misericordia, ¿verdad? ¿Sí, amén o no amén? Usted sabe, hermano, que Dios es grande en misericordia, y dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor ha extendido su misericordia más allá de los cielos. Y eso es precioso para nosotros también, porque dentro de esta enseñanza y de esta historia, hermano, nosotros tenemos que identificar esos pequeños aspectos que normalmente en cada predicación se van a tocar, hermano. La gracia, la misericordia de Dios en cada predicación, en cada enseñanza, van a estar siempre intrínsecamente ahí. Pero nosotros tenemos que captarlas cada vez que lo escuchemos dentro de la enseñanza. Ahí está el pueblo de Israel apartado de Dios, y Dios les da como que un pequeño revés, diciéndoles: ahora yo no les ayudo, pídanle a sus dioses que le ayuden, que les ayude. Confiaste más en tus fuerzas, confiaste más en el dinero, confiaste más en alguna otra cosa, pues ahora ve, pídele a eso que te ayude. Eso por lo cual me abandonaste, por lo cual te alejaste de mí, ahora ve y pídele que te ayude. Y eso yo siento, o creo, quiero creerlo de parte de Dios, solamente es para que nos analicemos, mi amado, para que hagamos un pequeño examen a nuestro corazón, hermano, porque muchas veces hemos dado prioridad a otras cosas antes que al Señor. Cosas que no nos van a ayudar en la dificultad, mi amado. Aleluya. Escuche. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, en el nombre del amor, enarbolando la bandera del amor, una jovencita o un joven abandonan al Señor por irse tras el amor de su vida? ¡Auch! Y después, ¿qué pasa, hermano? Cuando las cosas salen mal. Imagínese el Señor diciendo: pues ahora ve, dile a tu novia que te ayude, que te quite ese dolor del corazón, que ni tomando ketorolaco se te quita.
Los dolores que tenemos muchas veces en nuestro corazón y en nuestra alma, hermano, qué bueno fuera que el ketorolaco lo quitara, ¿verdad? Pero solamente Dios lo puede quitar. Y es que Dios va a confrontar a su pueblo diciéndole: vayan y pídanle a eso. Te fuiste detrás de un buen trabajo, una buena oferta de trabajo, ¿no? Porque el cristiano, el creyente, bueno, ya más ni siquiera podría decir que el creyente, pero muchos, hermano, ¿verdad?, tienen la oferta de su vida. Se quieren acercar a Dios, hermano, y les llega la oferta de su vida, el trabajo que habían estado esperando, hermano. ¿Y qué pasa? Cuando estuvieron llorando delante de la presencia de Dios porque Dios les proveyera, hermano, y de repente viene un engaño de Satanás y se van. A mí no me hace mucha coherencia eso, que tú estés pidiendo a Dios por una mejor situación económica y que de repente, hermano, salga una oferta que te va a apartar del Señor y la tomes. Aleluya. ¿Por qué? Porque si nuestra vida no depende de Dios, mi amado hermano, estamos perdidos. Le contaré algunas historias que tengo ahí, hermano, pero me las voy a reservar para que pueda abarcar todo lo que quiero predicar hoy. Porque hay testimonios, hermano, de gente que era tan importante muchas veces dejar de congregarse el domingo para trabajar un día más a la semana. Y que finalmente, hermano, ¿dónde está lo productivo? Tal vez logró cosas económicas, pero el problema, hermano, es que a detrimento de la familia, a detrimento de la estabilidad de su familia. Qué terrible, ¿no? Bueno, así que pareciera que Dios rehúsa ayudarlos en esta ocasión, como muchas otras veces ellos pensaban que de primera Dios iba a responder. Esta vez pareciera que Dios les rechaza, pero no es que Dios les rechace, es que Dios está confrontando y tratando el corazón de su pueblo. Y a veces Dios tiene que hacerlo con nosotros, hermano. A veces Dios tiene que guardar silencio a tus oraciones, un poco, no porque no te esté respondiendo, sino porque te está dejando que confíes en Él. El pueblo debía saber, hermano, que la misericordia de Dios se extiende más allá de los cielos. Y de tal manera, hermano, que no quitaron el dedo del renglón y seguramente siguieron clamando a Dios, porque Dios les levanta a Jefté. Y levanta a Dios un caudillo donde menos lo esperaban. Y no al contentillo del corazón del pueblo. Porque cuando el pueblo escoge, hermano, a su gusto, se equivoca. ¿Vale? Y termina fracasando, ¿no? ¿Por qué, hermano? Por no tomar en cuenta a Dios en sus decisiones. Señor va a buscar a alguien de donde el pueblo menos se imagina. No va a buscar al más intelectual. No va a buscar, hermano, al más carismático, al que tiene políticamente más seguidores. No. Pero no vayamos tan rápido. ¿En qué condición estaba Jefté cuando Dios ya le había escogido y tenía un llamado para él? Bueno, se menciona, hermano, que Jefté era galadita. Como ya lo dije, me hubiera gustado tener el mapa de Israel para enseñarles que en la parte que hoy se llama Cisjordania era también parte del Israel antiguo, aunque por eso está la guerra hoy ahí, ¿verdad? Porque recuérdense que parte de la tribu de Manasés se quedó del otro lado del Jordán. Si usted va a leer Josué, se va a dar cuenta de cómo quedaron desde Deuteronomio, cuenta la historia cómo es que se queda del otro lado, parte del pueblo se quedan del otro lado del Jordán y toman una parte de esa tierra. Bueno, lo que hoy es Cisjordania, hermano, en ese entonces era Galaad de Manasés, y es ahí donde empieza el conflicto. De ahí era Jefté, de una de esas familias de allí. Dice también, mi amado hermano, que él era hijo de una mujer ramera, que era producto, como ya lo dije, hermano, de la aventura de Galaad, su padre, de una aventura de Galaad,
de una noche, hermano, de Galaad, de diversión. Y lo curioso es que él se lo trae a su casa a vivir. Y lo trae, hermano, y recibe una buena formación el niño en casa de su padre. Jefté aprendió en la casa de su papá. ¿Sabe qué aprendió, hermano? A depender totalmente de Dios. A saber que los hombres te rechazan. A saber, hermano, que puedes tener un pequeño lazo sanguíneo con alguno, pero que él va a tener muchas veces una inclinación por los que cree que le pertenecen más. Aunque digan que no con la boca, porque con los actos es otra cosa. Ya lo decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que muchos medios hermanos dicen, no, tú para mí eres mi hermano y yo no veo diferencia. Pues con las palabras sí, pero con los actos, hermano, las cosas cambian. Y las notas, o sea, se ven. Bueno, pero ahí este Jefté recibe la formación, hermano. Recibe esa formación para aprender a depender totalmente de Dios, siempre. Saber que Dios es el único, hermano, en quien puede confiar. Saber que Dios es el único que lo va a sacar adelante. Saber que el Señor es el único, mi amado hermano, que va a resolver sus problemas. Amén. Dice la Biblia que Jefté era esforzado y valeroso. Y recuerde que eso yo siempre lo he dicho, porque yo entiendo a través de la palabra que Dios mira en nosotros siempre la obra terminada. Amén. ¿Sabes cómo te ve el Señor? Como la obra que Él ya terminó. ¿Y tú cómo te ves? Bueno, eso ya lo dejo a tu criterio. Pero ¿sabes cómo te ve el Señor? Imagínate, yo lo dije porque desde Gedeón, ¿verdad? Desde el tiempo cuando prediqué de Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón no se veía ni esforzado ni valiente, ¿verdad? Y aquí la Biblia dice que Jefté era un guerrero esforzado y valeroso. Y resulta que andaba con los ociosos. Andaba haciendo cosas que no convenían. Se juntaba con amigotes. Hay que tener cuidado a los amigotes, hermano. La mañana me mandó un mensaje un joven de allá de Naucalpan, que hace tiempo había llegado a la iglesia. Y me decía que estaba muy triste, que había estado recayendo y cosas así. Y le dije, aléjate de tus amigos. Si quieres abandonar el consumo de drogas, alcohol y todo lo que haces, aléjate de tus amistades. Porque la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Cristo con Belial. ¿Qué comunión hay? ¿Qué comunión hay, hermano, la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna comunión? ¿Verdad que no? Bueno, sin embargo, el Señor ve a Jefté como un guerrero valeroso, esforzado, al cual ya ha escogido, pero ahora lo tiene que llamar de allá donde está. Así como a ti y a mí nos llamó el Señor. Cuando estábamos en la condición, hermano, en haciendo cosas que no convenían, ¿verdad? ¿Sí se acuerda usted? Ya se le olvidó. O más o menos le acuerdo. Con un ritmo así. Ay, las hermanas. Pero no es la que usted está pensando. La que yo estoy pensando en mi mente es la de he venido a buscar fuego en el altar. ¿Ya ve cómo usted se fue por otro lado? Lo traicionó su mente, hermano. Bueno, cuando estábamos en esas situaciones, y mira el Señor que el Señor te veía, ¿no? Que eras una tremenda pirinola y que te sacabas los prohibidos y que hasta decían, oye, ¿dónde aprendiste? ¿Eres de academia? ¿Fuiste a una academia de salsa o qué, no? Ahí en el barrio, pues cada 8 días había sonidero. Y haciendo cosas que no convenían, el Señor ya había escogido a Jefté. Porque como yo lo explicaba, hermano, Jefté tenía algo que los demás no. Y es que tenía un corazón que podía ser enseñado. Es decir, un corazón moldeable, enseñable. Aleluya. Porque si quieres saber una cosa, hermano, lo que Dios sí busca es gente que tenga un corazón moldeable y enseñable. Usted puede ver en la calle, hermano, incluso yo tengo amistades que usted los ve y son bien buena onda. De verdad, yo tengo amigos muy buena onda. Pero cuando les hablas del Señor,
Nos ha invitado a la iglesia. Y sí, amigo, ahí después, yo te aviso. ¿Por qué? Porque todavía están ahí aferrados, ¿verdad? Su corazón ahí a las cosas que pues obviamente les gusta hacer. Entonces, el Señor, hermano, una vez que el pueblo ha llegado al punto, de verdad, al clímax del dolor y de la situación difícil, va a traer a su elegido. ¿Dónde andará su elegido ahorita el Señor? Y dicen algunos, no, pues acaba de llegar a su casa de sábado para domingo. ¿Dónde andará su elegida? No ha llegado a su casa en 3 días. Pero ¿sabes cómo la ve el Señor? Como una mujer esforzada y valerosa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el Señor en él, eso es, hermano, lo importante. Solamente estamos viendo la condición en la que estaba Jefté, no lo que era Jefté. Jefté, hermano, fue el resultado de la relación de adulterio. Es decir, era un hijo de un adulterio. Ahora, aquí le voy a decir algo porque esto me llegó, hermano, tanto. Porque fíjese que en Deuteronomios capítulo 23 versículo 2 dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Pareciera, hermano, que Dios le está despreciando y diciendo: no va a entrar en mi congregación un bastardo. Y esa palabra, hermano, en el hebreo abarca 2 cosas: no solamente los hijos nacidos fuera del matrimonio, sino también incestuoso. Es decir, hermano, que cuando Dios trajo sus leyes al pueblo, ya les prohibió de sí casarse entre familia, cuando antes sí lo hacían. Cuando el Señor da las leyes, les prohíbe eso, hermano, y también les da ese tipo de ordenanzas con respecto a los hijos fuera del matrimonio. Pero eso tiene algo ahí, hermano, que hay que buscar y hay que encontrar. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas sido un hijo legítimo de matrimonio, hermano, tienes que saber que eres un hijo concebido en pecado. Y usted me podrá decir: pastor, pero si yo soy hijo de cuna cristiana soy. Sí, pero fuiste concebido en una condición de naturaleza pecaminosa. ¿Por qué cree usted que ningún hombre nacido de mujer pudo, hermano, restaurar la relación entre Dios y el hombre? Por esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué cree que aún un niño nacido en un matrimonio cristiano también tiene que aceptar a Cristo en su corazón? ¿No cree usted que porque tenemos hijos en Cristo, hermano, ya son cristianos de facto y tienen la salvación ganada porque que ellos nacieron de un matrimonio cristiano? No. Tiene que amanecer Cristo en su corazón de ellos. Ellos también le tienen que reconocer como su único y suficiente Salvador. Por eso David decía: en pecado me concibió mi madre. Aunque él también fue un hijo fuera del matrimonio, David, dicho sea de paso. Pero en el caso de Jefté, hermano, era según, acuérdense que el israelita y el judío, para no meterme en honduras semánticas, eran muy celosos muchas veces de la ley cuando les convenía, ¿verdad? Eran así muy apegados a la ley, solo cuando les convenía, ¿verdad? Porque nunca entendieron el espíritu de la ley, pero cuando les convenía, hermano, la aplicaban y a rajatabla, ¿verdad? Entonces, ellos, hermano, tomando en cuenta este pasaje, probablemente corren a Jefté de la casa, lo echan de la casa. Y él se va, mi amado hermano, despreciado, cargando, mi amado hermano, en sus hombros y cargando en su corazón y en su mente muchas veces acciones y palabras que guardó ahí. Tremendo. Dios ya lo había escogido, ahora lo va a llamar, pero ahora, hermano, cuando Dios lo llame al propósito por el cual lo formó en el vientre de su madre, le va a pasar por un proceso de depuración del corazón que no es nada agradable.
Aquí a lo mejor voy a entrar en la parte más difícil de la predicación. Porque no es redundar en lo mismo, hermano. Es tratar de que los que estamos aquí analicemos un poco nuestra condición de nuestro corazón. ¿Cuánta carga traería Jefté, hermano, de desprecios y heridas? ¿Cuántas palabras que le hirieron y le lastimaron escuchó que todavía retumbaban en su mente, en su oído? ¿Cuántas? ¿Cuántas acciones? Hermano, el diablo es tan asqueroso que a veces acciones que pasaron en una temprana edad las recuerdas vívidamente como si hubiese sido ayer. ¿Por qué? Porque si tú no sacas eso de tu corazón, se va a podrir y se va a volver en un resentimiento, en un odio, que el único afectado eres tú. Y cuando platicamos con alguien muchas veces decimos, pero es que sí me hizo mucho daño. Sí, sí te hizo daño, pero la que está sufriendo ahora eres tú. ¿Por qué? Porque eso todavía sigue ahí y ya se pudrió. Y para que tú, hermano, te encuentres de frente con tu llamado, tienes que abandonar, tienes que limpiar, tienes que sacar de tu corazón esas heridas. Mi amado hermano, no son fáciles. Pero si no puedes sola, en oración con el Señor, al menos ministrate. ¿Cuántas veces tengas que hacerlo? Hazlo. Busca la cura de tu alma, hermano, hermana que estás aquí. Busca que eso se depure en tu corazón, para que no siga condicionando tu presente, para que no siga afectando tu presente y sigas afectando a los que vienen detrás de ti. Jefté, mi amado hermano, llevaba heridas en su corazón, desprecios, palabras, hermano, que tenía que sacar. Y lo hizo, porque volvió. Porque para que él volviera, hermano, tenía que perdonar. Porque si no perdonaba, hermano, no podía volver. Tenía que ver cara a cara a los que lo lastimaron. Tenía que volverles a ver la cara a los que le hirieron, hermano, a los que le sobajaron, a los que le dijeron palabras hirientes. Ahora, como lo decía la semana pasada, hermano, muchas veces lo más terrible de todo esto es que los que más daño nos han hecho son los que nos decían amarnos. ¿Verdad que sí? Lo que muchas veces nos profesaron amor, hermano, son los que más los que nos lastimaron más profundamente. Aleluya. Siendo un hijo bastardo, Jefté no podía heredar en Israel. O sea, no podía heredar en la casa de su padre. Porque el padre repartía la herencia solamente a los hijos reconocidos, a los legítimos. Así que parecería algo injusto. Pero realmente, hermano, está siendo una sombra y figura de lo que vendría a ser la redención de Cristo. Tú y yo no podemos heredar la vida eterna si no somos hijos legítimos de Dios. Aleluya. Ahí ya cambió la cosa, ¿va? ¿Qué dice Juan? Capítulo 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eras hijo de Dios, Él te hizo su hijo. Aleluya. No tenías herencia ni parte, pero Él te hizo heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué en Deuteronomio se encuentra así? Porque era una figura, hermano, de lo que había de venir y de lo que se había de cumplir en Cristo. Los hijos bastardos no pueden heredar. Aquellos que no son hijos legítimos no pueden heredar en mi congregación, dijo el Señor. Hoy, hermano, nadie puede heredar el reino de Dios, el reino de los cielos, si no es hijo. Y para ser hijo hay que aceptarle y reconocerle, como dice Juan capítulo 1. Aleluya. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en la misma historia nos da la respuesta, porque el Señor redime a Jefté. No solamente lo hace heredero, lo hace jefe de la familia. Porque así es el Señor, hermano, tan precioso.
nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Pareciera injusto, hermano, que el ser humano esté alejado de la presencia de Dios, desechado de la gloria, pero la Biblia dice claramente en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, bueno, yo lo voy a decir así, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos la gloria de Dios, no estamos aptos para la gloria de Dios, mi amado hermano, porque todos pecamos. Pero Cristo pagó por nuestro pecado. Aleluya. Y estos textos, hermano, de verdad, son tan más profundos de lo que nosotros vemos en la lectura. Nosotros deberíamos de caer de rodillas, quebrantados, sabiendo, hermano, que por nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Que por nuestro pecado, hermano, no tenemos derecho de entrar al cielo. Que por nuestro pecado, mi amado hermano, nuestro destino debería de ser el infierno, de facto, sí o sí. Pero el Señor nos amó con amor eterno. No le importó, hermano, nuestra situación, que fuésemos hijos de matrimonios o familias disfuncionales. ¿Usted cree, hermano, que esta historia así está porque sí, que Jefté era hijo de una ramera nada más porque sí? Hermano, cuando pensaba en esto, si usted va a leer la genealogía de Cristo en el libro de Mateo, se va a dar cuenta, hermano, que hay otras cuantas mujeres ahí que entran dentro de la línea genealógica de Cristo, hermano, que no podían, según la moral humana, ser parte de la línea genealógica de Cristo. Entre ellas hay una mujer llamada Rahab, otra llamada Ruth. Porque es tanta la misericordia y la gracia de Dios, hermano, que Él no ve como el hombre ve. El hombre desprecia, hermano, de acuerdo muchas veces a tu condición o tu contexto social. Pero Dios no es así. Él no hace acepción de personas. Él escoge incluso muchas veces a aquellos, hermano, que van a humillar el orgullo de los altivos. Y la gente ahora te va a menospreciar, hermano, pero ¿qué importa si Dios ya te ha aceptado? La gente no te va a dejar de despreciar, hermano. Ahora con más razón. Ahora, hermano, que el Señor te ha limpiado, que te ha lavado, que te ha dado una posición en su reino, mi amado hermano, la gente te va a seguir criticando y despreciando. Se va a meter a nuestros videos para encontrar un error y decir que ellos predican mejor. ¿Y qué importa si el que te escogió fue el Señor? Aleluya. ¿Y qué importa si el que te llamó fue Él, hermano? Cuando otros probablemente tenían, según ellos, en la fila una posición de mayor privilegio. Pero resulta que al Señor le plació escogerte a ti. Así es nuestro Dios. Hermano, esto debe de animar tu corazón. Tiene que animar mi corazón, mi amado hermano. ¿Por qué? Por eso me encanta, porque esta historia está llena de gracia, de misericordia, del favor, del amor de Dios, tan tremendo, hermano. El asunto es que tú y yo podamos trascender lo que Dios quiere que trascendamos. Amén. Porque si yo te digo hoy, el Señor te va a llevar a conquistar las naciones, tú mismo te vas a poner el pie diciendo, no creo. No, yo no tengo esa capacidad. El Señor te va a llevar a conquistar las naciones, mi amado. Eso yo creo que el hermano tal, ¿no? Yo le veo más cualidades al hermano. Yo no hablo ni español bien y quiere que vaya a las naciones. Esas son tus limitaciones. Es tu incredulidad. Son tus dudas, tus temores. Pero el Señor no te ve así. Mira, hermano, te lo digo en el amor de Cristo. De verdad. Y eso, hermano, para matar siempre los emocionalismos, acuérdese, ¿eh? Por cierto, esta semana
visité a unas ovejitas y le digo andaban afanadas por ir al concierto de Redimidos. Y yo digo, les digo, la verdad, yo sinceramente ni voy ni recomiendo que vayan a los conciertos cristianos, muy entrecomillado. Le digo, pero bueno, pues si quieren ir, váyanse a gastar su dinero, que no se los estoy dando yo tampoco, ¿no? Pero decía yo, hermano, esto porque muchas veces en esos congresos grandes a los cuales en su momento, en su tiempo asistí, ¿verdad? Íbamos, mi amado hermano, y presentaban al predicador, que además era profeta, apóstol, maestro, evangelista, patriarca y arcángel. Y nada más porque no hay otro rango más arriba, sino también se lo aplicaban. Y por suerte te había tocado en la tercera fila. Y se acercaba al predicador y decía, así dice el Señor. Y tú, temblando porque como te señaló con el dedo casi te deshacías, ¿no? Uy, ¿qué va a decir el Señor? Que esta es tu temporada. Que Él te levanta hoy. Y los lagrimones, hermano. Había que traerle la toalla a la hermana porque se va a secar de tanta lágrima, o al hermanito. Y bueno, uno era hasta cierto punto inmaduro, ¿no? Cuando creces y lees la palabra un poco más y te metes con el Señor, te das cuenta que eso tu pastor te lo puede decir cada semana. Con la palabra que predica, hermano. Pero a él no le crees porque no es arcángel, profeta, maestro, evangelista, apóstol a las naciones. Bueno, al menos no lo presentan así. Vic, ¿me presentas la próxima semana, por favor, así? Antes de pasar a tomar la palabra, a que los hermanos crean que lo que les voy a decir de parte de Dios a través de su palabra es real. Porque yo les digo, el Señor te dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra por posesión tuya. Y ustedes en lugar de decir, amén, dice, no creo. Bueno, hermano, la condición de Jefté era la de uno que habían expulsado, que habían sacado, que lo habían echado, hermano. Pero los caminos de Dios son insondeables y sus juicios son inescrutables, hermano. Y allá donde estaba ese hombre, porque de allá donde estaba también se hizo una fama. Si bien es cierto que ya tenía una fama en su familia, ahora se había hecho una fama entre sus cuates, sus amigos. Sin embargo, el Señor lo va a traer de allá. Ya no tenía nada, hermano. No tenía nada que perder. Así como tú y como yo, cuando Cristo nos encontró. No teníamos nada que perder y mucho que ganar. Aleluya. Estábamos alejados de la ciudadanía de Cristo. Ajenos de las promesas de Israel. Ajenos, hermano, de las promesas de Dios a su pueblo. De la bendición que enriquece y no añade tristeza. Lejos, hermano, de recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lejos, hermano, de estar en la presencia de Dios. Lejos de disfrutar, mi amado hermano, que todo aquello que nos carga y nuestras enfermedades, nuestro Dios Cristo ya las había cargado y las había llevado a la cruz del Calvario. Estábamos lejos, hermano, lejos de todo eso. Pues desde allá, en esa lejanía, hermano, donde estábamos, en esa situación de olvido, el Señor nos llamó y te dijo, hijo, ven y sígueme. Aleluya. Y escuchaste su voz, pero Satanás venía poniendo piedras en el camino para que te tropezaras. Y el Señor te decía, hija, ven y sígueme. Porque voy a hacer de ti una tremenda mujer. Voy a hacer de ti un tremendo varón. Tengo planes hermosos, preciosos para ti. Fue llamado.
Jefté fue llamado, hermano, tuvo que abandonar la situación en la que estaba, hermano. Y yo decía la semana pasada, y tengo que volver a decirlo, abandonó todo lo que ahora él pensó que era suyo y que le pertenecía y que además encajaba. Porque ese es el engaño del enemigo. Ese es el engaño del diablo. Y ese es el engaño, hermano, por el cual muchos jóvenes caen en drogas y cosas como esas. Porque dicen que en ese círculo pertenecen, que en ese círculo los aceptan, que en ese círculo se sienten bien. Y si no, pregúntale a los jóvenes que están inmersos en esas situaciones. Es que ahí nadie me critica, al contrario. Eso es lo que tú crees. Porque si usted supiera cada perversidad que pasa entre los amigos, drogadictos, ¿para qué le cuento? Pero ese es el pretexto del diablo, ese es el engaño de Satanás, hermano. Cuando tiene a la gente alejada del Señor, cuando tiene a la gente lejos de la presencia de Dios, hermano, el diablo le quiere convencer de que acá sí vale, de que acá tiene un respeto, de que acá tiene gente que le cuida, que lo ama, aunque no sea cierto. Así que Jefté tenía que tomar una decisión: dejarlos y hacer caso al llamado o quedarse. Fíjese que pensando en esto, yo he escuchado muchos que dicen de repente, ¿no? Pero yo digo que es con cierta hazaña. O a lo mejor en algún momento hasta yo lo dije así, pero espero que si lo dije, pues que Dios me perdone, ¿no? Pero a veces decimos que Dios lo trate a ese tremendo desobediente. Pero no decimos que Dios lo trate como diciendo, Señor, trátalo con amor y con misericordia y tráelo, ¿no? O sea, que Dios lo trate es casi que Dios le dé una tremenda surtida, cuando el diablo ya se la dio, hermano. Yo no sé usted, pero yo estuve allá y el diablo te da una tremenda surtida, te da una tremenda pateada. El diablo, hermano, te hace trizas. Y todavía el cristiano orando para que Dios le dé una tremenda, ¿qué dije? Un trato tremendo, ¿ah? Trátalo, Señor. Yo pido que trate, el Señor le digo, Señor, trátalo, pero cuando digo trátalo es porque en su sabiduría Dios sabe cuál es la necesidad de esa persona y cómo va a hacer para traerlo a casa. No que le derrame fuego del cielo y que lo destruya. Eso que yo le digo a usted, por cierto, para que no lo vayan a sacar de contexto con eso de que ya están empezando a comentar algunos videos, eso que yo le digo a usted de que así le haga al Señor y aún le añada, hermano, es más una cuestión como de broma, ¿no? Así como que, acuérdese que el Señor, no crea que yo le diga que el Señor le haga y que le dé con todo. No. Porque aparte nuestro Dios es amoroso y misericordioso. Amén. Así que Jefté fue llamado, hermano, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra, dice la palabra, fueron los ancianos a traer a Jefté de la tierra de Top, como ya le dije. Y nosotros, mi amado hermano, tenemos que saber que Israel necesitaba un líder. Y el líder no estaba entre los de la congregación de Israel. Estaba en Top, una tierra llamada Top. ¿Sabe dónde era Top? No sé si usted conozca la Carbonera. Y a un lado está ¿cómo se llama el otro? Ocotal. Y luego está Rancho Pachita, ¿no más para allá? Sí, por ahí. ¿No? Resulta, hermano, que porque no estaba tan lejos de ahí Top, ¿no? Y el líder estaba allá. El líder que necesitaban, el hombre que necesitaban, Jefté, estaba allá. No estaba en la Carbonera, estaba ahí donde le digo, en la tierra de Top. Ahorita los hermanos vamos a la Carbonera a buscar al líder, ¿no? Y resulta, mi amado hermano, que ellos necesitaban ese líder. Los amonitas ya se habían preparado para atacar a Israel, necesitaban un líder, pero no había nadie. Y es que, hermano, el liderazgo no es un título. Escucha lo que te voy a decir. El liderazgo, hermano, no es un título. Hay líderes con título, hermano, y también hay líderes sin título.
Y hay gente que no es líder, pero tiene título. Ahí lo dejo para que lo piense. Sin embargo, la situación de Jefté, mi amado hermano, le incapacitaba porque estaba en pecado, obviamente. Y Dios tenía que limpiar ese pecado porque el pecado lo debilitaba y lo llenaba de temor. Y no iba a poder enfrentar al ejército de Amón, hermano, si él no se libraba de ese pecado. Resulta, mi amado hermano, que cuando Jefté acepta volver, acepta ser limpiado, ser transformado por el Señor, mi amado hermano, decide integrarse nuevamente a su pueblo. Decide integrarse a su pueblo, mi amado hermano, y el Señor lo honra poniéndolo como jefe y caudillo de su pueblo. Y eso implica, hermano, un hombre que dejó todo atrás, tomó la responsabilidad que Dios le había dado, se olvidó del pasado y comenzó a caminar en el llamado que Dios le había hecho. Ahora las críticas iban a cambiar, porque claro que las iba a ver, ya le dije. Y aquí tengo que apuntar esto, hermano, porque usted tiene que tener cuidado ahora, porque usted va a decir, no, pues es que si antes me criticaban, pues ahora más. Porque antes te criticaban por la minifalda, te criticaban por cómo te pintabas el cabello, por todo. Ahora te van a criticar porque, ¿y eso que vas a la iglesia? Pues no, que muy cristiana, no es muy cristiano. Y usted se deshace, ¿no? Con esa crítica. Ya llévame, Señor, quítame la vida. ¿Por qué antes usted era tan valiente que le valía las críticas? Que me critiquen. Le decía la semana pasada, ¿no? Hasta le daba gozo ser la oveja negra de su casa. Es que soy peor de lo que dices, nada más que no me conoces bien. No soy lo que dices, soy peor, pero quédate con ese concepto. Pero viene usted al Señor, hermano, ya le ofende todo. A las 9 de la noche usted ya es tardísimo. Se convierte a Cristo y ya son las 9. Si a esa hora se estaba apenas preparando para salir los viernes y era bien temprano, hasta dice, no voy a llegar tan temprano, voy a poner otra hora más. Tremendo, ¿no? ¿Qué somos tremendos, hermano? Vamos a un servicio a Naucalpan. Está bien lejos. ¿Y Acapulco? Yo que sepa, Acapulco queda todavía 4 horas de aquí, 4 horas y media, casi 5 de aquí, hermano. ¿Allá no era lejos? Al pueblo de mi amiga. Ya está muy recargado. Pero no dije cuál pueblo, nada más dije el pueblo. Pero iba uno a la fiesta que lo invitaron del pueblo de allá, del pueblito ese de Xochimilco que está hasta no sé dónde, hermano. A ver a los chinelos que usted puede ver aquí, ya ve que ya estuvieron aquí en San Nicolás. Todo esto, hermano, ¿por qué? Porque cambia muchas veces el corazón del hombre llamado. Ahora le van a afectar las críticas cuando en su tiempo, hermano, lo criticaban y decían de usted cosas que no solamente eran verdad, sino que hasta le faltaba, hermano. Hasta les faltaba criticarnos, hermano, a la gente, se quedaba corta a la gente criticándonos. Y ahora de cristiano le van a afectar, no, porque ahora usted es llamado, hermano, a tomar un liderazgo dentro de la casa de Dios, a hacerse responsable dentro de su comunidad, a ser de los que cargan la obra de Dios, que se preocupan por la obra de Dios, hermano, porque eso lo llamó Jefté el Señor. O sea, no le digo, Jefté, vente y haznos un parito, ¿no? Como decimos en buen mexicano. Porque aquí de repente llegan jeftés que dicen, ¿y qué van a hacer? Deberían de hacer. Y yo, gracias por las ideas, hermano. Dios te bendiga. No sabes cómo me bendicen. Sí le platiqué, ¿no? Ya que se acerca Navidad, otra vez voy a volver a sacar ese resentimiento de mi corazón.
ayúdeme. Estábamos hace unos años allá en la iglesia de Tecal, hermano, echando un piso, 24 de diciembre. Me dolía la ciática, hermano, que ya no podía más. Estábamos recogiendo lo último de la arena, porque íbamos a tener una cena navideña con los hermanos. Bueno, con los pocos que se apuntaron. Y llega uno, ¿por qué no hicieron esto así? Hubieran hecho esto asá. Y yo, hermano, ardiendo por dentro, con ganas de decir, Señor, que se descienda fuego del cielo y lo consuma. La verdad, ¿no? ¿Para qué le miento? Así como dijeran, les soy sincero. Pero el Espíritu Santo, hermano, vino sobre su mujer y le reveló, le habló al oído y le dijo, ¿y por qué no viniste a ayudar? Y dijo, le dio todo. Casi se ahoga. Ya le dije, hermano, tranquilo, no pasa nada, ya acabamos. Pero mañana continuamos. Hermano, Jefté vino a ser líder de su casa, de su pueblo. Dios lo llamó a ser líder dentro de una comunidad. No le dijo, Jefté, échanos la mano y te vas. Jefté, échanos la mano en lo que puedas. Jefté, ¿crees que podrías ayudarnos un poco? No, lo llamó a ser líder dentro de su pueblo, hermano. A tomar la responsabilidad, no solo las armas, hermano, sino aprender a conducir a un pueblo, a instruir a un pueblo. Gente que en otro tiempo no creyó en él, hermano, ahora le iba a escuchar. ¿Por qué? Porque la sabiduría que ahora él iba a tener o que poseía no venía de él, venía del Señor. Y de ese proceso, hermano, que el Señor hizo en su vida, desde que lo llamó, primero lo escogió, lo llamó y lo trajo y lo reivindicó. Esa es la figura, hermano, que el Señor hace con nosotros. Te llama del mundo, hermano, pero no te llama del mundo a que vengas a hacer solamente ayuda un poquito por acá de vez en cuando. No, dice el Señor, hermano, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Alguien que sepa el texto, a ver. Para anunciar las virtudes de su gloria. Aleluya. Dice, hermano, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de su gloria. No para preguntar, hermano, si puedo les ayudo. Y pues, hermano, ¿qué le digo? Bueno, yo le digo lo que la palabra de Dios dice. Nosotros fuimos llamados por Dios cuando no lo merecíamos, cuando no calificábamos para ser sus hijos, mi amado hermano. Hemos alcanzado misericordia. Ahora, mi amado hermano, Jefté fue lleno del Espíritu Santo si usted sigue leyendo la historia. Por eso es que tomó un liderazgo importante. Porque ahora el Espíritu de Dios venía sobre él. Y habló al pueblo en Mizpa. Habló. Se levantó, hermano. Levantó la voz y el pueblo lo escuchó. Aquellos, hermano, que no lo aceptaban y que no lo reconocían, ahora de buena gana se quedaron escuchándole. Escuchando las instrucciones que les iba a dar Jefté. No faltaba el criticón por ahí detrás, hermano, que de repente, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer caso a este Jefté? Si no habíamos dicho que era un tremendo, que se hizo fama allá con los ociosos y que además es hijo de una ramera y tal, le sacaron el historial. Y por ahí otro le dijo, shh, respeta al pastor. Y le dio un San May Satanás. Porque así es el Señor, mi hermano. Voy terminando. Siendo Jefté escogido, santificado y lleno del poder del Espíritu Santo, pudo enfrentar a sus enemigos y derrotarlos. Usted lo puede leer en el 11:32 de Jueces. Ahora, mi amado hermano, si nosotros no entendemos esto y consentimos el pecado en nuestra vida, nunca tendremos victoria sobre nuestros enemigos y estaremos siempre a merced de los ataques cobardes y sin fuerza.
Deseo con todo mi corazón, hermano, que escuchemos hoy que el Padre también lo desea. Que te arrepientas de tus pecados y renuncies a ellos y reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. De esta manera tu vida será llena del Espíritu Santo, será santificada, mi amado hermano, y será el Espíritu Santo que habite tu corazón. No importa la condición en la que te encuentres, y si tú mismo te descalificas, hermano, quiero que sepas que el Señor no te descalifica. ¿Quién se descalifica aquí hoy? Probablemente la mayoría, pero Dios no te descalifica. El Señor no se acuerda, hermano, siempre y cuando le pidas perdón de corazón. Porque dice la palabra de Dios que Él no desprecia el que viene a Él. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Aleluya. Sepas, hermano, que esta historia de Jefté es tan preciosa como que si tú y yo nos podemos identificar en ella, hermano, Dios nos ha escogido y nos ha llamado. Eres un escogido de Dios. Eres un llamado por Dios. ¿Cómo llegaste aquí? Las circunstancias. Pero el Señor las provocó. No tienes que agradecerle a nadie, sino al Señor, porque Él fue el que te trajo aquí. Amén. Ahora tienes a tu alrededor a tus hermanos en Cristo que también fueron pagados por la misma sangre, hermano, y que recibieron el mismo llamado y que tienen la misma invitación a ser parte del liderazgo de una comunidad que crece, sana, fuerte y avanza, hermano, en esta temporada hasta que Cristo venga. Le amo en Cristo.